En esta oportunidad, el Ateneo Bibliográfico de esta semana se va a tratar sobre el tratamiento laparoscópico en casos de reestenosis pieloureteral. En esta oportunidad lo coordina el doctor Moldes y los presentadores vamos a ser la doctora Carolina Pergul, la doctora Cristal de Lorenzi y el doctor Diego Gallegos, residente de cuarto y becaria de tercero y becario de segundo año de urología respectivamente. Los invitados en esta oportunidad son el doctor Arturo Santáñez, doctor médico que está trabajando actualmente en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad en Córdoba, y el doctor Alberto Jurado, que trabaja actualmente en urología de adultos en nuestro hospital, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El objetivo de este Ateneo Bibliográfico es hablar un poco respecto a los casos de reestenosis pieloureteral luego de una pieloplastia, en cuanto principalmente a la toma de decisiones, en cuanto al diagnóstico, la indicación del tratamiento quirúrgico y de la técnica quirúrgica elegida para las reoperaciones. Vamos a iniciar como siempre con un caso clínico disparador. En esta oportunidad presentamos un paciente de 8 años de sexo masculino que concurre derivado de otro centro y tiene como antecedentes, como decía, derivado en otro centro, de hecho en otro país, al año una estenosis pieloureteral izquierda operada por vía convencional. Al año siguiente, a los 2 años de vida, intercurre con una recidiva, por lo cual se hace una repieloplastia, también por abordaje convencional, y evoluciona con dolor y dilatación ecográfica, lo que se interpreta como una probable recidiva. Este es el MAC3 inicial del paciente, que evidenciaba una captación disminuida y heterogénea con una fase excretora retentiva con respuesta a la furosemida, y luego de varios años de la cirugía inicial y de la recirugía, una curva del riñón izquierdo que seguía evidenciando una fase excretora retentiva, sin respuesta a la furosemida. En este contexto también se le hizo una tomografía con contraste de abdomen y pelvis, en la cual se evidenció la presencia de arterias polares inferiores en ambos riñones, que en el caso del riñón izquierdo impresiona ser compatible con la zona de cambio de calibre y de la reestenosis pieloureteral, que se interpretó como que probablemente se tratara de un vaso polar que hubiera pasado inadvertido en las cirugías previas, tal vez por el abordaje. Así que en este caso lo que hicimos fue una cistovideoendoscopía, una pielografía ascendente para corroborar el diagnóstico y una repieloplastia por vía laparoscópica. Con esto el paciente evolucionó favorablemente. Luego presentaremos artículos complementarios, en este caso presentaremos dos. En el primero hablaremos de fracaso en pieloplastia en pacientes pediátricos, revisando un poco lo desconocido. Es un trabajo presentado en dos hospitales en Canadá en el año 2013 y se presentó en la revista Urology en la sección pediatría. Fue un trabajo retrospectivo a 10 años que involucró pacientes operados entre el año 2000 y el año 2010 que se hubieran hecho una pieloplastia y requirieran una reoperación quirúrgica. Las variables analizadas en este caso fueron los datos demográficos, la indicación de la cirugía inicial, el abordaje elegido abierto o laparoscópico de la cirugía inicial, la presencia o no de vasos polares, la causa del fracaso, digamos, la clínica que presentaron los pacientes que los llevó a la reoperación, la técnica elegida para la reintervención y la tasa de éxito de cada una de ellas. La incidencia fue del 5,9%, siendo 27 pacientes que tuvieron que reoperarse en 455 pieloplastias, y no evidenciaron diferencias según la edad, la clínica de presentación inicial o el abordaje inicial. La reintervención fue necesaria, como decía, en un 5,9%, y las causas de esta fueron, en la amplia mayoría, un empeoramiento de la dilatación, seguido por presencia de dolor, urosepsis u otras causas menos frecuentes. En solo uno de estos 27 casos se trató de un vaso polar que pasaba desapercibido en la cirugía inicial. La cantidad de intervenciones necesarias para la resolución fue de un procedimiento en el 30% de los pacientes, 2 procedimientos en el 52% de los pacientes y 3 procedimientos en el 18% de los pacientes. Cabe aclarar que en muchos pacientes se realizaron 2 procedimientos, ya que en un primer procedimiento se dejó un tutorum como un catéter doble J y luego se retiró en un segundo procedimiento. La técnica utilizada: se pusieron doble J en 16 pacientes, se hicieron procedimientos endoscópicos como endopirotomías en 18 pacientes,
Se rehicieron las pieloplastías en 13 pacientes y se hicieron cálico-ureteroanastomosis en 4 pacientes. Cabe destacar, y este es el foco y la conclusión de este trabajo, que la tasa de éxito en los pacientes en los que se hizo repieloplastia o cálico-ureteroanastomosis fue ampliamente mayor, alcanzando el 90 o el 100%, a comparación de los procedimientos menos invasivos, como los procedimientos endoscópicos y la colocación de doble J exclusivamente. Buen día. El segundo artículo a tratar habla sobre la reconstrucción ureteral robótica utilizando injerto de mucosa oral. Es una experiencia multiinstitucional. Es un artículo que se publicó en la European Association of Urology en el 2018 y habla de que el injerto de mucosa oral por abordaje robótico en la reconstrucción ureteral va a evitar la morbilidad de la interposición intestinal o incluso puede evitar las posibles lesiones vasculares en el autotrasplante. El objetivo del artículo fue evaluar los resultados de esta técnica en una corte multiinstitucional de pacientes tratados por reestenosis pieloureteral o estenosis ureteral. Es la experiencia de 3 centros diferentes. Los materiales y métodos fue un estudio retrospectivo con datos de 19 pacientes tratados con reconstrucción ureteral robótica con injerto de mucosa oral, de 3 centros de entre octubre del 2013 y julio del 2016. Las técnicas utilizadas fue un injerto online después de incidir la estenosis o una reparación anastomótica aumentada que habla sobre la sección del segmento estenótico con espatulación del uréter, la anastomosis en una de las caras de las porciones más distales de esta espatulación ureteral y en las porciones más proximales hacer un injerto de mucosa oral. La técnica online se utilizó en el 79% de los casos versus la anastomosis aumentada en el 21% de los casos. Ellos hablan de una media de longitud de la estenosis de 4 centímetros con un rango entre 2 y 8 centímetros. El tiempo operatorio fue de 200 minutos en promedio. No reportan complicaciones intraoperatorias. La mediana de seguimiento fue de 26 meses y la tasa de éxito del 90%, según el autor. Por lo cual concluyen que la técnica descrita es una técnica factible y efectiva para el manejo de estenosis ureterales proximales y medias complejas. Como artículo principal, tenemos la reoperación laparoscópica en reparación de la obstrucción de la unión ureteropiélica en niños, una técnica segura y efectiva. Es un artículo de la Universidad de São Paulo de Brasil y fue publicado en el Journal of Urology en el 2017. Y ellos hablan de que la pieloplastia es el tratamiento de elección para las estenosis pieloureterales. Está reportada con tasas de éxito del 96%, independientemente del abordaje, sea abierto, laparoscópico, robótico. Sin embargo, el autor habla de datos recientes que indican que el 11% de todos los pacientes operados pueden requerir un segundo procedimiento. En el contexto de una pieloplastia fallida, la literatura habla de que es preferible hacer una reoperación. En una reoperación es más efectivo un redo y una cálico-ureteroanastomosis que técnicas mínimamente invasivas, como son la colocación de un doble J o una endoureterotomía. Y el objetivo fue comparar los resultados de una repieloplastia laparoscópica versus una pieloplastia primaria en niños en el tratamiento de una estenosis pieloureteral. Dentro de los materiales y métodos, lo que refiere el autor es que hicieron una revisión retrospectiva de pieloplastias laparoscópicas desde noviembre del 2004 hasta noviembre del 2015. Ellos identificaron a los pacientes que se sometieron a una reoperación después de una estenosis pieloureteral por persistencia de los síntomas o por persistencia de la hidronefrosis o que esta hidronefrosis haya empeorado durante el seguimiento. Lo que hicieron fue comparar a todos los pacientes sometidos a una pieloplastia primaria versus a los pacientes que se hicieron una repieloplastia o una cálico-ureteroanastomosis
y excluyeron dentro del grupo a los pacientes que tenían un seguimiento de menor de 6 meses o que tenían anomalías renales, como un riñón en herradura, doble sistema pirocalicial o un riñón pélvico. Identificaron o calificaron como el éxito quirúrgico a los que tenían mejoría de los síntomas, mejoría en la fase eliminatoria del DTPA o mejoría ecográfica de la hidronefrosis, y esta hidronefrosis fue calificada según los grados de dilatación según la Sociedad Fetal Urológica. Si disminuía de grado la hidronefrosis, para ellos era un éxito, o si disminuía en la dilatación pirocalicial más de 5 milímetros en el diámetro anteroposterior de la pelvis. Dentro de la técnica quirúrgica, el autor refiere que todas las repieloplastías se hicieron con técnica de Anderson-Hines. El abordaje que utilizaron fue transperitoneal, transmesentérico. No realizaron reducciones o recortes de la pelvis renal, y habla de que la decisión intraoperatoria fue si se hacía una pieloplastia o una cálico-ureteroanastomosis, según la pelvis, si esta era intrarrenal o tenía abundante fibrosis. También habla de que en todos los pacientes utilizaron sonda Foley y lo retiraron en el segundo día postoperatorio. No dejaron a ningún paciente de drenaje, en todos se colocó doble J por vía anterógrada, menos en 2 que se hizo por vía retrógrada. Se retiró el doble J en todos los pacientes a las 2 semanas, y en ninguna reoperación identificaron vasos polares. Con respecto a los resultados, ellos informaron 11 reoperaciones en el trabajo, 8 con ridupieloplastias y 3 ureterocáricostomías, y el grupo control fue de 71 pieloplastías primarias laparoscópicas. Los resultados fueron similares en ambos grupos en tanto a los datos demográficos como la edad, género y peso, la lateralidad de la estenosis pleureteral, la presentación clínica y el tiempo quirúrgico también, que fue de 200 minutos aproximadamente. El seguimiento de todos los pacientes fue de un tiempo medio de 37 meses. La reoperación fue un tiempo medio desde la primera cirugía hasta la segunda de 34 meses, y esto hizo que ninguno de los pacientes haga primariamente un tratamiento alternativo antes de hacer una relaparoscopía. La estancia hospitalaria fue mayor en el grupo de reoperados, de 1 día a 2 días más que la pieloplastia primaria, y no se registraron en ningún reoperado una complicación mayor. El 100% de los pacientes sintomáticos permanecieron asintomáticos después de la cirugía. Y si miramos grupos, fue la mejoría tanto en la ecografía, que fue del 90% versus el 92%, y el DTPA también fue similar, pero no estadísticamente significativo. En cuanto a los reoperados, todo el 100% de los pacientes tenía hidronefrosis de grado 4, 7 de ellos tenían dolor persistente luego de la pieloplastia primaria, y 10 de ellos presentaban una curva obstructiva en el DTPA. Del total de los 11, 3 presentaron una pieloplastia primaria laparoscópica y 8 presentaron una pieloplastia abierta, de los cuales 2 requirieron una repieloplastia en otro lugar abierta previo a la derivación al centro. De los 11, 2 presentaron una nefrostomía antes de la reoperación, y ninguno presentó, como había dicho previamente, una endopirotomía u otro procedimiento. Y bueno, y el 100% de los pacientes sintomáticos, que eran 7 de ellos, presentaron una resolución sintomática en el postquirúrgico ya inmediato. En cuanto a la discusión, dice que debido a la alta tasa de éxito de la pieloplastia, es muy difícil que tener una serie de reoperados sea estadísticamente significativa y para tener datos significativos debido a la alta tasa de éxito. Hay un análisis reciente de la base de datos de Estados Unidos que informa el 11% al menos de los procedimientos necesitan un procedimiento secundario, pero dentro de estos solamente el 3% es una repieloplastia, ya que casi todos son procedimientos secundarios como colocación de un catéter doble J o un drenaje percutáneo, y con eso se soluciona la complicación.
Dentro de las piloplastias fallidas, las opciones terapéuticas, además de la reoperación, incluyen la colocación de catéter doble J o dilatación con balón o una endopilotomía. En cuanto a las tasas de éxitos documentadas en la literatura, habla de que Braga en el 2007 informó una tasa de éxito con un 39% de sus pacientes con una endopilotomía y el 100% con una pieloplastia abierta. Roma en el 2013 informó solamente una tasa de éxito del 6% con un catéter doble J, un 50% de los pacientes con una endopilotomía y el 93% con una tasa de éxito de abierta. Thomas informó uno de 5 solamente de éxito con una dilatación con valor y el 100% con reoperación abierta. Piaggio informó el 80% de una reoperación abierta y Helmy el 80% también. En cuanto a las piloplastias laparoscópicas, los datos, los pacientes son escasos, pero informó Piaggio el 83%, siendo 6 de 6 pacientes, y Braga 2 de 2. Y en cuanto a las cirugías robóticas, también los pacientes son escasos, pero los resultados también son similares, están informados entre el 88 y el 100%. Las limitaciones que presenta este trabajo, ellos refieren que, bueno, que al ser una serie de casos retrospectiva, el seguimiento no estuvo estandarizado y el tamaño y la heterogeneidad de la corte impiden generalizar así los resultados. Además, la tasa de reoperación que presentan en todas las instituciones, por ser un tan buen resultado quirúrgico en las piloplastias, difícilmente va a permitir tener un estudio prospectivo con un poder estadístico adecuado. Y a modo de conclusión, habla que la pieloplastia laparoscópica en una pieloplastia fallida es segura y efectiva, y frente al grupo control, que fueron todas piloplastias primarias, ellos asumen que es tan segura y eficaz como realizarla como la pieloplastia primaria laparoscópica. Bueno, y para terminar, pusimos una última diapositiva con nuestra experiencia. Es un trabajo presentado en el 2021 en el Congreso de la SIUP y habla sobre pieloplastías laparoscópicas en pacientes pediátricos dentro de nuestra serie. Hicimos un estudio retrospectivo que iba desde el 2012 hasta el 2020. Identificamos 110 pieloplastías, de las cuales 8 fueron repieloplastías. Cabe destacar que de estos 8 pacientes, 5 fueron derivados y 3 fueron propios de nuestra serie, dándonos un índice de recidiva del 2,4%. La edad media de todos los pacientes fue de 7.5 años, con un rango entre 3 y 17 años. La cirugía primaria al diagnóstico de estenosis pieloureteral fue en 3 pacientes laparoscópica transperitoneal, y en 5 pacientes fueron inicialmente operados por un abordaje retroperitoneal abierto. Y bueno, y en las técnicas utilizadas, en estos 8 pacientes, 5 se hicieron en la repieloplastía, una técnica de Anderson-Heinz. En uno se hizo una CURP de Weird, en una se hizo una calicureteroanastomosis, y en otro se hizo una IEAB de Foley. En 3 pacientes de estos 8 identificamos vasos polares, y dentro de nuestros resultados tuvimos un seguimiento medio de 45 meses, no identificamos complicaciones intraoperatorias, en todos hubo una mejoría ecográfica durante el seguimiento, y todos tuvieron una tasa de éxito del 100%, tuvimos una tasa de éxito del 100%. Bueno, primero, gracias a todos por estar esta mañana acá con nosotros. A los invitados, Alberto Jurado, es médico de planta de adultos, de urología de adultos del Italiano, es el jefe de la cirugía mínimamente invasiva, la verdad que tiene mucha experiencia y por eso me pareció interesante invitarlo, y a Arturo, que ya todos lo conocemos también, de Córdoba, con mucha experiencia laparoscópica, está en distintos centros de salud en Córdoba, así que agradecerles a los dos que estén acá presentes y por supuesto al resto de los que están. El objetivo de este bibliográfico es revisar un poco las repieloplastias intervenidas por vía laparoscópica,
de manera de ver un poco lo que dice la bibliografía y tratar de intercambiar opiniones sobre cuándo se operan, cómo se estudian, cómo se toman las decisiones previas y durante el acto operatorio, especialmente tratando de salir de la repiroplastia con técnica de Anderson-Hines, cuando uno tiene que elegir estas otras técnicas alternativas. Así que, como para empezar un poco la charla, podemos empezar a hablar, Alberto y Arturo, si les parece, es cómo estudia uno una reestenosis, qué estudios diferentes le piden a una reestenosis para tomar una decisión quirúrgica en relación a una estenosis periureteral primaria, ¿no? Bueno, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Le pido perdón si no se escucha bien o se me cae la señal, porque acá en Córdoba se está cayendo del cielo, está lloviendo cántaros, así que por ahí se me pierde un poco la señal. Pero ahora es impecable, no te preocupes. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, viste, el tema de la reestenosis, nosotros ya la vas viendo con ecografías, viste, cuando la ecografía no te mejora en el postoperatorio, uno ya va tomando algún recaudo, y yo generalmente en esos casos, cuando la ecografía no nos mejora, lo que suelo hacer es llevarlo directamente a una pilografía ascendente para ver qué es lo que está pasando, y bueno, como dijeron anteriormente, en ese momento uno toma la decisión si colocar un doble J, que generalmente muchas veces lo hace, o directamente largarse a la reoperación. Pero básicamente los controles son con ecografía, y ahí uno ya se va dando cuenta. Albert. Sí, Juan, hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y un poquito, bueno, difiere un poquito en tema adultos, el tema del paciente que viene con un fracaso de una plástica. En general ya el paciente en adultos ya viene medianamente estudiado, y a veces hasta viene con un doble J puesto, lo cual a mí me genera un problema, porque yo evito reoperar un paciente con un doble J. Obviamente que con un doble J ya el paciente no lo puedes evaluar adecuadamente, ¿no? Ya asumís de que viene estenosado. Entonces, pero si el paciente es un paciente que estoy dudando, y el paciente no está instrumentado, a mí me sirve muchísimo la tomografía computada, cómo está excretando el contraste, si lo está haciendo de manera sincrónica y simétrica, si no tiene niveles de contraste en la tomografía. Eso para mí es muy útil. Lo segundo, si es un paciente que operé yo, lo que me gusta ver es que los cálices se vayan borrando en la ecografía. Es decir, el primer cambio que va a tener una buena pieloplastia es que la pelvis tanto no va a modificarse, porque no le hago un gran modelaje a la pelvis, pero sí lo que van a empezar a desaparecer son las caliectasias. Entonces en la ecografía voy a dejar de ver los cálices ampulosos, sino que voy a empezar a ver cálices más pequeños y con la formita tradicional de un cáliz, ¿no? Entonces eso ya para mí es un elemento a tener en cuenta en la ecografía. Y si todavía sigo dudando, un estudio que trato de evitar, porque a veces es muy paradojal, es el radiorenograma. Y el radiorenograma, digo que no lo uso mucho, pero a veces lo uso para definir el dolor que está teniendo el paciente, porque a mí la prueba con furosemida me sirve para saber si el paciente, cuando le hacen la furosemida, le duele o no, si la carga diurética le genera dolor al paciente o no, más allá de si la curva es obstructiva y responde o no responde. Digo, la inmensa mayoría de las veces, si no hay una cicatriz muy, muy importante, la inmensa mayoría de las veces uno transforma una estenosis orgánica en una estenosis funcional, que responde a la furosemida. El tema es ver si el paciente está sintomático o no después de la cirugía. Y a veces el radiorenograma con prueba de furosemida me sirve para evaluar la clínica. Y muchos pacientes terminan teniendo dolor después del estudio, lo cual hace que, bueno, ese paciente sea considerado para reoperar.
No sé si quedó claro. Sí, excelente, gracias. Me pareció interesante, uno, yo coincido que la tomografía, a diferencia de una pieloplastia primaria, en nuestra experiencia es un estudio necesario antes de una pieloplastia porque te da mucha información anatómica también. Y creo que parte de lo que la tomografía te da y que después vamos a tocar específicamente es qué tipo de estrechez tenés, qué longitud tiene, porque eso te empieza a ubicar en relación a qué tipo de técnica eventualmente vas a usar. Así que, y me parece que en eso, como dijo recién Arturo, la pilografía ascendente es sumamente importante, pero lo quería tocar un poquito después. Me pareció interesante lo que mencionaste recién y quizás podemos hablar un poco de eso, es qué hacemos cuando este paciente viene con doble J puesto, ¿no? Porque probablemente si no lo maneja uno de entrada, va a evitar poner una doble J porque sabemos lo que un doble J implica, pero muchas veces viene derivado ya con el doble J puesto. Entonces, ¿cómo estudiamos ese paciente y después cómo lo operamos, ¿no? Si lo operamos con el doble J, si se lo sacamos. ¿Qué te parece, Arturo? Sí, yo no he tenido casos que me caigan con doble J puesto, ¿viste? Yo acá en Córdoba es como que no se juegan a hacer ese procedimiento. Pero bueno, distinto es el italiano que le llega de todo el país y pueden llegarle con doble J. Así que no tengo mucha experiencia en ese sentido de tener que reoperar con pacientes que me llegan con doble J puesto. Pero sí he tenido muchos pacientes que me llegan con un riñón perdido, por así decirlo. En ese caso, es el único caso que hago un radiorenograma para ver si vale la pena drenarlo o directamente ir a la nefrectomía. Eso sí me ha caído, pero no tengo experiencia como para decirle qué hago si ya me llega con el doble J puesto, ¿no? Sí, yo, en el caso, en nuestro caso, lo que a mí me gusta es sacar el doble J, aunque sea una semana, 10 días, 15 días antes. Es decir, me gusta operarlo sin catéter doble J, por una cuestión de que el catéter en general es un cuerpo extraño que genera reacción inflamatoria, transforma el uréter en un caño gordo inflamado, aperistáltico, y en donde después los puntos son muy friables y demás. La verdad que las condiciones quirúrgicas que genera el doble J puesto con anterioridad a mí no me gusta. Entonces trato de hablar con el paciente, decirle que vamos a estar con dolor unos días. Si el paciente está previamente infectado, trato de que el paciente llegue a quirófano con antibióticos. Si el paciente tiene cultivo de orina negativo, le saco el doble J y lo dejo sin antibióticos, pero siempre trato de llegar a la cirugía sin doble J. Sí, yo coincido con eso. La cirugía, quizás porque uno ve magnificado, pero el edema de la pared de la pelvis y el uréter con doble J puesto es tremendo. Y la verdad es que uno no queda conforme porque es todo muy grosero, son puntos mucho más gruesos de lo que uno suele tomar para tomar toda esa pared inflamada, ¿no? Pero es verdad que si uno saca el doble J, también si lo operás a los 15 días, también te vas a encontrar con un poco de edema, porque encima los que vienen con doble J es porque han tenido una obstrucción muy marcada y no vas a encontrar una pared sana, por un lado. Y por otro lado también reestudiarlo esos 15 días tampoco te da mucha oportunidad por todo el edema previo que tiene, con lo cual la toma de decisiones en mi experiencia tiene que ver más con los estudios que ha traído antes de que le pongan el doble J y la valoración clínica del paciente, ¿no? Sí, además porque uno tiene que valorarlo nuevamente sin doble J, ¿no? Porque por ahí el doble J si bien el porcentaje creo que en la bibliografía es bajo, que es del 5 o 6%, pero por ahí sacando el doble J te mejora, ¿no?
Sí, yo en general, estoy hablando estrictamente de las condiciones quirúrgicas, ¿no? Sí, sí. Ya el paciente viene muy estudiado, cuando le pusieron doble J, por ahí traen alguna foto de la pilografía, es decir, ya asumo que más o menos tengo idea de qué longitud tiene. Generalmente no son longitudes muy largas, son en general, digamos, es raro que uno tenga una longitud muy larga, a no ser de que haya un factor isquémico que haya arruinado, o que haya comprometido, mejor dicho, una porción muy larga del uréter. Pero yo estoy hablando estrictamente de las condiciones en las que quiero llegar a la cirugía, y las condiciones cambian, aunque sea lo saco, la verdad es que cambian mucho, retirándolo una semana, 10 días, 15 días antes, se modifican. No es lo mismo operarlo que con el doble J puesto en ese momento que habiéndolo sacado unos días antes. He visto que hay una mejora. Así que, hablando estrictamente de las condiciones quirúrgicas, prefiero sacarlo. Sí, yo creo que también ahí intervienen otras situaciones que uno suele valorar, ¿no? Y es que cuando uno recibe un paciente del interior y sacarle el doble J implica demorar 15 días más la cirugía, a veces es complejo, ¿no? Que no solamente es una decisión puramente relacionada con la medicina. Sí, lo que pasa, Juan, que yo tengo esta filosofía, ¿no? Eh, Ese es un problema del paciente. Si vos operás si llegás con el paciente a quirófano con el doble J, el problema va a ser tuyo. O sea, yo creo que muchas veces uno piensa mucho más allá, digamos, y piensa en todas las condiciones, pero la verdad es que uno tiene que tratar de mejorar las condiciones que van a afectar tu práctica, ¿no? Y todo ese tema, es cierto, juega en el consultorio previo a la cirugía, pero la realidad es que uno tiene que tratar de desembarazar, esto lo digo, digamos, porque es Ateneo, ¿no? Pero uno tiene que tratar de no incorporar los problemas logísticos de los pacientes, porque si no los transforma en un problema de lo que va a ser uno, ¿no? Me parece. Sí, creo que en eso coincidimos todos, pero a veces hay circunstancias que no las puedes evitar, y así como hemos operado algún doble J nosotros también, ¿no? Arturo, Sí. dijiste, de entrada mencionaste algo de la mejoría ecográfica o no. Seguramente todos nos hemos topado con estos pacientes que no mejoran ecográficamente, pero sí clínicamente. Lo operás con una pelvis de 45 milímetros, por lo menos en pediatría, eso es un montón. Y con dolores cólicos, si los dolores cólicos desaparecen, lo estudiás, haces un nuevo radiorrenograma y te da una curva similar a la preoperatoria. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? ¿Lo reoperamos por la ecografía o lo esperamos? ¿Qué les parece? Sí, buena pregunta. Generalmente, viste, el tema de la clínica no hay que prestarle tanta atención porque muchas veces las hidronefrosis o las restenosis son asintomáticas. Creo que más o menos un 40 o un 50% de los pacientes que tienen restenosis no tienen síntomas. Así que la clínica, obviamente que si el paciente está con dolor, eso te va a llevar directamente, te va a llevar a la cirugía. Pero no tengo tan en cuenta la clínica en la toma de decisión de la reoperación. Con respecto al radiorrenograma, si yo veo que la ecografía no mejora con el tiempo, y como dijo el doctor Jurado, hay dilataciones de cálices y disminución de parénquima, la decisión la voy a tomar en base a eso, en base, ¿no es cierto?, a la ecografía. Y solamente pido el radiorrenograma cuando tengo la duda en esas hidronefrosis ya de mucho tiempo, que me vienen derivadas, que ya no hay parénquima. Entonces, bueno, ahí sí pido un radiorrenograma para tener no tanto la curva, sino para ver el filtrado y la función diferencial, para ver si eso me cambia la decisión de hacer una repiloplastia o una nefrectomía. Pero con respecto a la clínica, obviamente la clínica es soberana, y si el paciente está con clínica, te va a llevar a la cirugía, pero hay que tener en cuenta eso, de que muchos de los pacientes
con restenosis son asintomáticos. Coincido en todo. Respuesta sencilla esa. Sí, la verdad que cuando un paciente de estos viene con clínica o que tiene previamente clínica y después desaparece, es una bendición como dato diagnóstico, porque dice, aunque ecográficamente la imagen sea igual, si el chico tenía cólicos y ahora ya no tiene más, eso por lo menos desde nuestra mirada te da mucha tranquilidad que el cuadro claramente está mejorado, ¿no? Si uno pudiera medir la presión con un test de Whittaker en el riñón, uno podría tomar una decisión mucho más precisa, pero cuando está la clínica, la verdad es que ayuda mucho en esta toma de decisiones, ¿no? Yendo un poquito más a lo quirúrgico, en nuestra experiencia, la gran dificultad es qué técnica proponer, y tiene mucho que ver con el tipo de paciente que uno reciba. Ahí, como el caso de disparador, una cosa es un paciente que fue reoperado una sola vez y fue reoperado por uno, probablemente uno entre más tranquilo con la idea de hacer una re-Anderson-Hines. Pero por otro lado, el paciente que ya fue operado 2 o 3 veces, en donde uno se imagina mucha fibrosis y un uréter que no es tan corto, entonces, ¿cómo se encaran los pacientes en el preoperatorio? ¿Desde dónde se estudia para tomar una decisión lo más acertada posible? Yo no sé si yo en el preoperatorio puedo tomar alguna decisión lo más acertada posible, porque creo que muchas cosas se definen en el acto quirúrgico, pero sí a mí lo que me deja muy tranquilo de cara a la cirugía es si tiene pelvis o no tiene pelvis. Si el paciente todavía sigue conservando pelvis, sé que la cirugía es factible, digamos. Sé que la voy a pelear, sé que hay tela para movilizar y teniendo pelvis es una cirugía un poco más compleja, encontraremos un poquito más de fibrosis, pero con pelvis me parece que yo me quedo muy tranquilo. Básicamente es eso. Si el paciente tiene una pelvis chupada, yo no tengo experiencia en urétero cálico anastomosis, y la verdad que ahí sí no hago una Anderson-Hines, obviamente. Ahí trato de hacer un corte, una IV de Foley, con la poca pelvis que tengo, y tengo un par de hechas que anduvieron bien, pero la verdad es que con poca pelvis uno sabe que es complicado, mucho más complicado, ¿no? Sí, yo me parece fundamental lo que dijo usted, doctor. O sea, el tema cambia todo si uno tiene pelvis extrarrenal grande o no la tiene. En ese es el único caso de que si yo ya sospecho en la ecografía, en la imagen ecográfica de que no tengo pelvis extrarrenal, ahí pido la tomografía o una URA de resonancia quizás, porque eso me va a tirar a orientar a si voy a tener que hacer un urétero cálico o no. Y como dijo el doctor Jurado, si uno tiene pelvis, la cirugía, sí, uno puede renegar un poco más, un poco menos, pero la va a terminar haciendo por cualquier vía, por laparoscópica o convencional. Pero si uno no tiene pelvis, nosotros vamos directamente al urétero cálico. Eso, bueno, mi viejo que debe estar escuchando por ahí, hemos hecho varias junto con él. Todavía abierta, nada laparoscópico, Juan, y la verdad que han andado muy bien, evolucionan bien. Son mucho más complicados técnicamente, pero nos han andado bien. Tampoco tenemos tantas, ¿no? Son 4 o 5. Bueno, creo que nadie tiene tantas, así que está bueno poder intercambiar pareceres y experiencias. Yo creo que yo coincido en todo lo que dijeron recién, pero yo creo que hay que pedirle a todos estos pacientes tomografía, porque a la pelvis eventualmente la podés valorar con ecografía, pero la tomo no solo te muestra la pelvis, sino también te muestra los cálices, cuánto parénquima hay por encima de los cálices. Cuando nosotros hemos hecho urétero cálico, no es la urétero cálico que se muestra en el Campbell, que uno le secciona el polo inferior del riñón y le pone el uréter desde abajo, sino que se hace
una lateral, entonces saber cuánto parénquima hay por delante del cáliz te facilita el lugar de elección, dónde le vas a hacer la anastomosis, cuánto te va a sangrar. El parénquima renal sangra un montón cuando uno hace la sección en el cáliz, entonces la anatomía del cáliz es sumamente interesante e importante para la toma de decisión intraoperatoria, ¿no? Y lo otro que para mí es central es tratar de valorar de alguna manera el uréter que tiene. Si vos tenés un uréter recto, porque ya fue operado 2 veces, la sospecha es que ese uréter va a estar fijo y no lo vas a poder mover. Entonces, más allá que a veces tengas una pelvis muy importante, quizás no te alcanza para IB de Foley. Y coincido, Alberto, con lo que dijiste vos, que la decisión de qué técnica vas a usar no la haces antes, pero ya empezás a abrir la cabeza, a decir, quizás tengo un uréter corto, fijo, y una pelvis que no me va a dar mucho, bueno, ¿qué opción? Y ahí me parece interesante mostrar en este momento el videíto que hicieron ustedes, Alberto, con la mucosa, como para seguir abriendo. Así que, si querés, podemos hablar un poquito de ese paciente. Teníamos una estenosis larga y una de las, ya se estaba empezando a hablar del tema de la mucosa yugal. Esto es un paciente que operó el doctor Patricio García, que es del equipo, que ahora está de vacaciones, pero se nos ocurrió de que por ahí era una buena opción hacer una ampliación de la estenosis con mucosa yugal. Lo que se hizo fue, bueno, utilizamos también, nosotros tenemos un equipo de cirugía reconstructiva de uretra que hace muchísimo, que tiene muchísima experiencia en toma de injertos de mucosa yugal, y junto con ellos se tomó el injerto y bueno, lo que hicimos fue ampliar esta media caña que teníamos de uréter estenosado con este fragmento de injerto de mucosa yugal. Técnicamente, la verdad es que no impresionó una cirugía que fuera muy, muy demandante. Diría que hasta sabiendo que no tenemos que estar metiéndonos a movilizar mucho el riñón, diría que es lo más difícil es hacer toda la línea de sutura por vía laparoscópica. Obviamente, hoy en día, en los países desarrollados, esto se hace de manera robótica, lo cual simplifica y mejora muchísimo los gestos técnicos. Nosotros tenemos el programa de cirugía robótica, pero desafortunadamente no tenemos muchos pacientes que puedan pagar el procedimiento, entonces lo seguimos haciendo por vía laparoscópica. Tenemos un porcentaje muy, muy pequeño de pacientes que lo resolvemos por vía robótica. Al final se ve la ureteroscopía como resultado final. La verdad que el injerto pegó muy bien. No sé si lo lograron ver, el injerto lo que estaba era colocado sobre el psoas. Hay distintas técnicas. Una es apoyarlo sobre el psoas y el otro es utilizarlo sobre el epiplón, colocándolo como nutriéndose sobre un fragmento de epiplón. Nosotros en este caso lo hicimos sobre el psoas. Bien, anduvo bien. La verdad, Alberto, que técnicamente es lindísima esta cirugía Sí. y como vos decís, ¿no? Parece una opción terapéutica súper accesible. Sí. Los que tienen experiencia con la toma de colgajo libre, parecería, digamos, que puesto sobre el psoas, ese colgajo se va a sobrevivir y va a realmente ampliar bien el espacio. Sobre esta cirugía, algo para mí que es re importante, es cómo uno define la longitud de la estenosis, porque cuando vos abordás esto por vía laparoscópica, lo que ves es algo totalmente fibrótico. Entonces, ¿desde dónde hasta dónde cortás? Para estar seguro que estás realmente abriendo toda la estenosis, ¿no?
Bueno, Decís, yo Arturo. creo que sí, yo creo... perdón. Sí, sí. Sí, primero felicitarlo, Doc, por el procedimiento. Yo había leído la bibliografía, sé que vino a la SAU y presentaron los casos, creo que era Lee Sao, había presentado varios casos hechos en Estados Unidos, y la verdad que me sorprendió mucho leer la técnica, me pareció muy, muy novedoso usar mucosa bucal en las estenosis. Y me parece una excelente alternativa cuando las estenosis son largas. Y revisé la bibliografía porque me llamaron para ayudarlo a justamente una estenosis de un paciente adulto, y junto en el equipo de urólogos de adultos del Sanatorio Allende, lo teníamos como una opción. No nos hizo falta, porque al final la estenosis cuando la recuperamos fue más corta, y no nos hizo falta, hicimos directamente una Anderson Hines, pero ahí me llevó a buscar toda la bibliografía y a tenerlo como opción. Y la verdad que lo felicito porque debe ser el primero en Argentina que lo ha hecho, seguramente. Y sí, Juan, yo creo que el tema de cuánto resecar, uno se da cuenta en el intraoperatorio cuando estás uniendo uréter sano y cuando estás fibroso, ¿no? Afortunadamente yo no he tenido tantas estenosis largas como para que me planteen el problema, ¿no? Pero cuando la estenosis es larga y no tenés pelvis, ahí se te arma el problema y tenés que empezar a buscar qué alternativas tenés, ¿no es cierto? Una IV en Foley es una de las alternativas que tiene. Pero bueno, por suerte yo en mi experiencia no he tenido tantos casos de estenosis larga, por suerte. Alberto, ¿ibas a decir algo? No, sí, por suerte no las hay. Pero respondiendo a tu pregunta, Juan, creo que una de las razones por las cuales me gusta llegar sin catéter es porque sin catéter me permite ver mucho más cuánto hay de estenosis. Con el catéter todo es lo mismo, ¿no? El calibre del uréter es casi todo igual y es muy difícil de poder determinarlo. Pero sin catéter, si esa vía excretora no está instrumentada, no tiene nada, en general es más fácil de identificar la longitud del uréter. Obviamente que en este tipo de casos ya el paciente tiene hecha una pilografía, uno sabe si la longitud tiene una vértebra y media, es decir, uno compara ahí el tamaño de la vértebra con la longitud del uréter, así rústicamente, digamos, y uno dice, bueno, no, este paciente va a tener un segmento ureteral a reemplazar, ¿no? Y una cosa que hicimos hace muy poquito fue reemplazar un fragmento de uréter en un paciente con un tumor de testículo con apéndice. Ese también fue la primera vez que lo hacemos con apéndice. El paciente todavía no podemos decir cómo nos está yendo, digamos, en el posoperatorio hizo una fistulita, lo tenemos en este momento instrumentado, pero la verdad es que la opción por el caso era la nefrectomía. Tenía un defecto muy largo, y nada, la verdad es que lo que se nos ocurrió del lado derecho era usar el apéndice. Y anduvo bien, la verdad es que desde el punto de vista técnico, quirúrgico, anduvo muy bien. Ahora tenemos que ver el largo plazo, porque el paciente fue operado hace un mes. Sí, en pediatría por lo menos que el apéndice se usan mucho para el Mitrofanov y los Malón y todo eso, es como que solo lo tenemos en el radar. Es verdad que es raro tener que usarlo, pero alguna vez también lo hemos usado. Yo destaco la importancia de la pelografía ascendente en el preoperatorio inmediato como medida para decir, bueno, a ver, la longitud probable es de tanto. Alguna vez hemos dejado el catéter ureteral colocado en donde empezaba la estenosis y durante la laparoscopía y con radioscopía hacer coincidir una pinza con la punta del extremo del catéter y sabés que de ahí hasta la pelvis todo eso es estrecho, Claro. como para adecuar bien la técnica. Mostrar el otro videito que tenemos, que este es el paciente que vamos a mostrar, que era un paciente multioperado.
y que ya sospechábamos un uréter fijo y corto, y ahí pudimos medir la longitud, era de casi 2,5 centímetros, así que ya entrábamos con la idea de que no íbamos a poder movilizar ni la pelvis demasiado, y ya había sido operado varias veces. Entonces ahí está todo el bloque que no sabíamos dónde empezaba y dónde terminaba. Ahí le dejamos el catéter y medimos la longitud de la estrechez. Entonces lo que hicimos es un colgajo rotatorio de la pelvis a medida de la estrechez. Por eso era importante saber de cuánto tenía que ser el colgajo. Es verdad que uno lo puede hacer mucho más largo también, pero esto también es una buena opción cuando uno tiene una gran pelvis, ¿no? Sí. Que la IV de Foley no te alcanza, y labrás ese colgajo, ese punto está tomando el colgajo que estamos labrando sobre la pelvis, y ahí estamos viendo la estenosis, que en algún momento, bueno, está el catéter ureteral puesto, ¿no? como tutor, pero Sí. ahí se ve el colgajo como va. Es un tejido sumamente amplio y vascularizado, con ese pie sobre el que rota. Así que esto también creo que hay que tenerlo en cuenta con estos pacientes multioperados, pero fundamental que la pelvis sea amplia, ¿no? Que pueda Sí. rotar. Sí, fundamental lo que vos decís de la pielografía ascendente, ¿no? Uno no se mete nunca a recuperar a estos pacientes, por lo menos yo, sin una pielo ascendente previa, ¿no? A nosotros nos ha tocado, con 3 de los 8 pacientes que hemos reoperado, el hallazgo de vasos polares. O sea, ¿qué experiencia tienen con vasos polares y reoperaciones, si tienen? No, yo no tengo experiencia con que me haya tocado vasos polares inadvertidos, digamos. Creo que la bibliografía también refiere a eso. La gran mayoría no destaca que encuentren vasos polares preoperatorios. Pero bueno, muy interesante el caso que presentaron ustedes, que sí se veía creo que en la tomografía, 2 vasos polares de los 2 lados, ¿no? Nosotros, en las plásticas primarias, en las estenosis primarias, la presencia de vaso polar es muy frecuente, ¿sí? Por eso nos llamaba la atención que cuando en la década del 90 se hacía la endopilotomía, uno de los factores de riesgo de fracaso de la endopilotomía era la presencia de vaso polar. La verdad es que nosotros encontramos vaso polar en 8 de cada 10 pacientes, seguro. Más allá de que la tenemos ya identificada porque le hicimos una tomografía, en la tomografía claramente se ve la presencia del vaso polar. Si el paciente está operado, pudo haber pasado 2 cosas: que por ahí ese vaso polar lo hayan tratado, o que ese vaso polar en este momento esté en una situación anatómica distinta del que habitualmente está. Habitualmente ese vaso polar suele estar previo al uréter, visto por vía transperitoneal, ¿no? Visto por vía transperitoneal, uno encuentra primero el vaso y después la vía excretora, y cuando uno hace la plástica, lo que hace es transponer esa vía excretora digamos, previa a los vasos, ¿no? Hace una transposición de esa vía excretora como para divorciarla un poquito regionalmente de los vasos polares. Entonces ya es como que ese vaso polar ya está en otra ubicación. Y generalmente, a veces encontramos de que ese vaso polar tiene algún clip, y evidentemente le han puesto algún clip a esa zona. Lo cual pudo haber determinado también el fracaso de la plástica, porque a veces ese vaso polar también nutre el polo inferior, y también nutre la porción proximal de ese uréter. Por lo tanto, pudo haber sido una condición de fracaso también haber clipado ese vaso, ¿no? Pero nosotros lo vemos muy frecuentemente. En las estenosis primarias lo vemos muy frecuentemente. Sí, yo creo que el vaso polar, por lo menos desde los pacientes pediátricos, yo lo sospecho en todos los pacientes que fueron abordados en cirugía primaria, en cirugía abierta por retroperitoneo, que muchas veces el Doppler no lo ve porque son vasos chiquitos, entonces uno los aborda por atrás,
con la cirugía convencional y el vaso te queda del otro lado y no lo ves. Entonces, creo que hay que sospecharlo siempre, y eso de alguna manera también determina la vía de abordaje laparoscópica, ¿no? O sea, hacerlo transabdominal en un vaso polar es central. Alguna vez a mí me tocó operar desde retroperitoneo laparoscópico y encontrarme con un vaso polar, y transponerlo fue difícil. Así que creo que si uno sospecha un vaso polar, implica que uno tenga que entrar por vía transabdominal, que es como hacemos habitualmente. Ahí Mauricio Figueroa pregunta de este vaso, de este paciente que mostramos recién con el colgajo rotatorio, cómo hacemos el seguimiento, si hacemos una pielo ascendente nueva, y la respuesta es no. Si clínicamente baja toda la dilatación que tenía, si tenía clínica desaparece, como es lo que pasó con este chico, no le hacemos una pielo ascendente. Así que la ecografía consideramos que es un método suficiente como para asumir la buena evolución del paciente. Si eventualmente ecográficamente sigue muy dilatado, sigue con algún que otro síntoma, lo que fuera, uno podría hacer una pielo ascendente, pero bueno, eso implica volver a dormir el paciente e invadirlo nuevamente, así que a priori te diría, Mauricio, que no. Bueno, me quedaría una horita más hablando de este tema que nos resulta apasionante. Ya son las 8, gracias a los invitados por participar, me parece que fue muy interesante, gracias a los residentes y becarios por la presentación, y a todos los que a las 7 se conectaron para estar acá presentes. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo bibliográfico. Gracias Alberto, gracias Arturo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un placer, Arturo, muchas gracias, Juan. Un placer, Doc, conocerlo. Un abrazo grande. Dale, Igualmente, muchas gracias. abrazo.